Tuya, con poder, con claridad, y que verdaderamente, Señor, nosotros entendamos tu palabra y la pongamos por obra, porque de muy poco sirve, Señor, escuchar y no aplicar, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces el tema que vamos a ver hoy se llama la corriente de este mundo. Y vamos a ir a Efesios capítulo 2, del versículo del 1 al 3. Y vamos a entender estas cosas que son misterios espirituales, que son sencillos, pero que al mismo tiempo hay que entender para vivirlos, amén. Porque de muy poco sirve, capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque de muy poco sirve venir a la iglesia, o a congregarnos más bien, escuchar la palabra de Dios para seguir siendo iguales. Amén. ¿De qué nos sirve eso? Entonces no es solamente venir aquí a la congregación y reflexionar, ¿no? Ay, sí, no. Hermanos, en la vida tenemos que ser más puntuales, tenemos que ser mejores jueces de nosotros mismos. Amén. Mirar cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros problemas. Yo no sé cuántos han hecho esos como balances en su vida, y mejor aún si usted se expone ante la luz de Dios y es Dios el que le dice cuáles son sus problemas. Sí. Muchas veces uno lo sabe, ¿verdad? Pero qué lindo cuando el Dios como que se los confirma a uno. Precisamente cada uno tiene su relación con Dios, ¿no? Mi relación con Dios es una, su relación con Dios es otra. Pero lo importante es que usted forme su relación con Dios, que usted pueda decir, yo sí tengo una relación con Dios, pues yo le hablo y Dios a mí me habla. De pronto no me habla igual que el pastor o a esto, a aquel, pero Dios tiene la forma en que Él me habla a mí y yo le entiendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo importante, porque si es muy difícil tener una relación con un Dios de una sola vía, o sea, donde solamente yo me la paso hablando y yo me la paso diciendo cosas y de resto me la paso pensando y elucubrando y en mi mente y meditando, pero no está Dios ahí. ¿Cuántos me entienden esa parte? Usted necesita un Dios real. Cuando yo le voy a explicar las dos fases del cristianismo de mi vida. Una es la fase sin conocimiento de Dios, o sea, sabiendo que Dios es real. Yo llegué a los 14 años a una iglesia cristiana, ¿sí? Y yo, por algo que yo no sé que Dios me dio, supongo desde pequeño, alguna especie de sensibilidad espiritual, inmediatamente yo entré en ese lugar, yo sabía que Dios estaba ahí. Yo lo supe. Nadie me lo dijo, no fue que el diácono... No, estaban estos tipos allá cantando sus alabanzas y contentos. Y eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Yo llegué eso era a principios de los 90. Y entonces se cantaban todas las cancioncitas de Marcos Witt, y eso era lo que estaba ahí en boga. 14 años. Y entonces yo llegué allá y yo sentí cuando entré en aquella bodega, porque una bodega allá en Galerías, que ahí estaba Dios. Inmediatamente, como yo sabía que la que estaba buscando a Dios era mi mamá, no yo, porque yo no puedo decir, sí, yo estaba buscando a Dios, no, yo no estaba buscando nada. Yo era el compañero de mi mamá, el que andaba con ella para todos lados. Entonces yo inmediatamente dije, se acabó la búsqueda de mi mamá. O sea, adiós a los centros espiritistas, al Brujo Fernando, a Connie Méndez y Lobsan Rampa, el 4x4 y el Metafísica y el Cuarzo y la Pirámide. Adiós, dije, hasta aquí llegó, o sea, aquí está Dios. Por fin lo encontró, dije yo. Yo sabía que Dios estaba allí. Entonces yo comencé una etapa del cristianismo donde yo comienzo a hacerle caso a los pastores. El pastor que predicaba era un muy buen maestro de la palabra de Dios. Era muy interesante lo que él hablaba. Hay un sermón que nunca olvido de él, que era el de la venida de Cristo. ¿Cuándo regresaría Cristo? Él decía, miren, en la parábola del samaritano podemos ver que Cristo vuelve más o menos a los 2000 años después de que él se haya ido. Porque cuando él lleva al samaritano donde el mesonero, lo pone allí para que lo cuiden, le dice aquí le doy 2 denarios, ¿verdad? Que era el salario de 2 días. Y él decía, y para Dios 2 días son como 1000 años y 1000 como un día, hay 2000 años. Y le dijo, y si le hace falta algo, cuando vuelva, se lo pagaré. Entonces dice, ahí vea, son más o menos 2000 años. Y ese es un sermón que lo escuché a los 14 años y nunca se me ha olvidado. Otra cosa que jamás olvido de esa iglesia fue cuando fue una hermana de Guatemala, ¿no? Porque todo en la iglesia cristiana es raro para uno y novedoso, porque uno acostumbrado a la multitud del 20 de julio, a estar en los hombros de los papás allá, que nunca entendí qué hacía uno, pero allá estaba uno en medio de la chichonera, allá, ¿verdad?
y que las procesiones de Monpós y con los muñecos, y ya salió el santo de pulcro, y ya salió yo nunca entendí nada, ¿sí? Jamás, pero ahí está uno en ese desorden. En la iglesia todo es raro, ¿no? Todo el cristianismo es como raro. Entonces llega esta señora, lloraba por gente y la gente caía, se caía. Y entonces, claro, pues yo tenía 14 años. Yo dije, a mí no me tumba nadie. Dije yo, pero la voy a pasar, no me tumba y no me tumba. Y esta señora que dijo, pues que aquí tumbo a todo el mundo, a mí no me tumba. Entonces yo pasé con mis 14 añitos de ignorancia y me paré allá para que oraban por mí y estaba listo para no caerme, ¿no? Entonces me quedé así, entonces la señora, sí, padre, empezó a orar por mí. Y cuando sentí como que me empujaban, pues, mira a la vieja, si era que me iba empujando, no me empujaba a ella, pero yo sentí como un empujón. Dije, no, papá, tiro la pierna para atrás y hago el me le cuadre y no me tira al piso. Oiga, y yo que voy a tirar la pata para atrás, yo no sé quién me hizo zancadilla, hermano. Algún bandido puso un palo detrás de mis tolones. Y claro, yo dije, uy, voy a tirar la pata para atrás y miré para atrás, no había nadie. Y dije, se caen de verdad, algo pasa aquí como curioso, dije yo. Qué vaina tan rara, la gente sí se cae, es verdad, o sea, algo lo tumba a uno, algo, ¿no? Algo. Por eso les digo, mi primera etapa del cristianismo fue la etapa de la ignorancia de Dios, o sea, yo sabía que había un Dios, yo sabía que estaba ahí, pero no lo conocía. No lograba como acceder a Él, entender quién era Él o qué es lo que era lo que pasaba. Entonces empecé mis racionamientos de muchacho, a decir, bueno, pues si soy cristiano, lo coherente con el cristianismo es que yo me comporte como un cristiano, ¿no? Entonces empecé a leer la Biblia, porque los pastores decían de la Biblia, y empecé a tratar de vivirla. Eso se llama nivel cristianete. ¿Ah? Es el hombre tratando de vivir la voluntad de Dios. Póngale un igual ahí en las matemáticas, hombre más Biblia sin el Espíritu Santo y sin entendimiento igual a fracaso. No se logra nunca. Lo único que hace experimentar es el fracaso. Dios nunca me hablaba, nada, yo no entendía quién era Dios. A los 18 años Dios me sana del asma. Tenía un ataque de asma bien violento, estaba yo tirado en la cama y cuando usted tiene asma, eso es... no da para más. No, eso para ir al baño es media hora caminando como una abuelita hasta el baño. Si es que puede pararse ir para allá. Ahí tirado. Mi mamá y papá comienzan a orar, vamos a cantarle al Señor, vamos a orar para que Dios me sane al muchacho. Para los que dicen que siempre hay que tener fe para los milagros, yo les digo, eso no es tan cierto. Usted puede ser sanado por la fe de otro. No siempre uno tiene que tener la fe. Yo no tenía fe de nada. ¿Cuál era mi fe? Que pasado unos días se me iban despejando los pulmones y ya iba yo expectorando lo que fuera y se me pasaba esa bronquita, eso que me daba, se me quitaba. Esa era mi fe. Yo sabía que la noche de crisis pasaba. Eran 2 o 3 noches que estaba uno muy mal y ya después salía uno adelante. Bueno, yo estaba ahí botadito en la cama, mis papás empezaron a cantar, sí, que el Señor lo sane. Yo no sé por dónde entró Cristo, yo no vi a Cristo, no lo toqué, no sé qué pasó. Yo solamente sé que estaba en la cama con los ojos cerrados así, respirando así cortico. Cuando sentí que alguien llegó, se paró al pie de la cama y me puso la boca en mi boca y me sopló, hizo... Y me entró, hermanos, un aliento, un viento mentolado, como si usted cogiera esos halls, pero bien cargados de mentol, y se lo soplaran a uno en los bronquios. Y yo hice... en plena crisis. Claro, mis papás seguían cantando. Y yo que me paré les dije, estoy bien, Dios me sanó. Ellos no vieron al Señor, no, nada. Nadie vio nada. Yo no vi nada, pero sí sentí la boca y sentí el viento. No me dijo nada. Y esa noche aprendí que el Dios de los evangélicos, el Dios nuestro, es un Dios real y que sana. Y que es poderoso y que muchas veces no cuenta ni con la fe de uno para sanar. La fe de mi mamá y mi papá. ¿Y no dice eso la Biblia? Que muchos fueron sanados y liberados por la fe de otro. ¿No es bíblico? ¿Cómo fue sanado el siervo del centurión? ¿Por la fe del siervo? Del centurión. ¿Cómo fue liberada la niña que estaba endemoniada en la casa enferma de la Sirofenicia o de la Cananea? ¿Por la fe de la niña o de la mamá que vino a armar una bulla detrás de Cristo, una perolata que, uy, señora, se la sano, pero se va así? Sí, yo, sánemele, me voy. Increíble, ¿no? Entonces, sí, es bíblico. Entonces, es mi etapa
del cristianete, que trata de caminar con Dios, trata de entender quién es Dios con una mente carnal, trata de entender la mente espiritual de Dios. Entonces eso es. Entonces claro, yo por ejemplo, yo decía, yo no digo mentiras porque yo soy cristiano, decía yo en el colegio. Pero hermano, más indisciplinado que yo no había. Yo no decía una mentira, eso era verdad. Pero hermano, las pilatunas y las recochas y los problemas y todo lo que me metía, vamos a capar clases, vamos a hablarnos de la clase, vamos, vengan, vamos, hoy no quiero química, nos vamos todo el salón por allá para un monte, porque si yo me voy solito, ¿quieren química? No queremos química, entonces vamos a hacer esto, y armaba el plan, hermano. 40 chinos corriendo por todo un colegio, volándose el profesor. Entonces no decía mentiras, pero era un tipo que no caminaba correctamente con Dios, estaba mal, como engañado. Y ni qué hablar de mis pecados ocultos y mis pecados escondidos, los que avergüenzan, que nadie quiere hablar, ¿verdad? Ahí estaban, hermano. Terrible, yo era un tipo corrompido, espantoso, malo, pero era cristiano, porque iba a una iglesia cristiana, leía la Biblia y oraba. Bueno, de vez en cuando oraba. Esa fue mi primera etapa. Segunda etapa, cuando ya yo me voy para el mundo y vuelvo a Cristo, ahora sí vuelvo yo humillado, ya no es que mis papás me llevan, ya no es que mi mamá me dice, ya no es que mi papá dice que tenemos que orar, ya no es que mi mamá me dice venga aquí arrodíllese, no, ahora era yo el que iba a buscar a Cristo. Yo dije, pues si me sanó de asma a los 18, el mismo que me sanó de asma, me sana de lo que me está pasando aquí. Y me puse a buscarle a él con todo el corazón, solito, en un cara a cara con Dios. Y ahí en esos días de humillación, para que usted entienda cuál es el secreto de la vida cristiana, se llama la humillación. Usted quiere ser satánico, sea orgulloso. Sea orgulloso, hermano. Usted no necesita andar con un gorro, celebrando Halloween y diciendo ja, para ser satánico. Sea orgulloso. Usted no necesita más nada. El orgullo usted lo mata. Es la marca satánica. ¿Quién es el primer orgulloso de la historia del universo? Satanás. Yo soy Dios. Yo soy autosuficiente. Yo no necesito de nada ni de nadie. Yo puedo solo. Orgulloso. El orgullo es un principio satánico. No camine por ahí. Yo le pregunto a usted una cosa. ¿El orgulloso cae bien o cae mal? ¿Ustedes qué dicen? Y yo le pregunto a Dios, ¿cómo le cae el orgulloso? ¿Bien o mal? Mal. Dice la Biblia, al humilde yo lo tengo ¿cómo? De cerca. Pero al orgulloso lo tengo ¿cómo? De lejos. O sea, no me agrada. A mí el orgulloso no me agrada. ¿Cómo es Cristo? ¿Orgulloso u humilde? ¿O es humilde? Humilde. Usted viera la mirada del Señor. Yo que la tengo en mi mente porque lo he visto esa mirada. Es la mirada más humilde que existe. Es una humildad que conmueve, hermano. De ver que el Rey del universo, el creador de todo, es humilde. Uno dice, Dios mío. Y hermano, usted que es una cucaracha intergaláctica igual que yo, que no vale nada, hermano. Que no vale nada, hermano. Se cree la locura. No se le puede decir nada porque brinca, mejor dicho, que ni una culebra. Hágale la culebra, ya le tira de una vez. Mejor dicho. Tiene la respuesta lista en la boca para todo, hermano. Nadie le puede decir nada. ¿Cómo se llama eso? ¿Orgullo o humildad? ¿Humildad o orgullo? ¿Ustedes qué dicen? Tan fácil, hermano, que es uno recibir la reprensión, la corrección, lo que sea, hermano. Echarse uno calladito, sí, gracias, pastor. Más si se tiene la razón. ¿Cuál es el problema? Ya en esos momentos yo en mi humillación me pasa algo que es donde yo entiendo que entra uno en lo que le pasó a Job. A Job le pasó igualito. Él era un hombre íntegro, ese sí le ganó a cualquiera porque sin conocer a Dios vivía para Dios y amaba las cosas de Dios y procuraba vivir y así. Un hombre tan íntegro que el mismo Señor decía, es que este tipo es íntegro. No me conoce. Vive de lo que otros le han dicho, pero de lo que le han dicho, de eso ha hecho una fortaleza y me quiere. Dios le permite que el diablo lo zarandee y lo pase por unos problemas con el fin de ¿qué? De que lo conociera. Claro, Job pela el cobre, ¿no? Se pone como rezongón. ¿Cuántos saben cómo es rezongón?
Sí, contestón, alegón. ¡Ah! ¿Yo para qué nací? Mejor me hubiera muerto, mi mamá me hubiera abortado, empezó el tipo. ¿Ah, para qué? Ahí digan que yo nací, que lo maldigan, que lo pudran, que cojan y lo borren del calendario. Dijo Job, ¿para qué nací? ¿Para esto? ¿Para sufrir? ¿Para vivir aquí con un tiesto rascándome? No, mejor que no hubiera nacido. Y Dios empezó a decir, oiga, y el Job, mire, quien lo ve, que no es que muy tranquilito y muy calmado, mire cómo está rezongón, pues que yo no sé lo que hago. Ah, sí, pero voy a bajar. Descendió el Señor y le dijo, oiga, papito, ¿cómo es la cosa que está queriendo hablar conmigo? Aquí estoy. ¡Ay! Porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es tenerlo de frente, hermano. Uy, le temblaron todos los... Digo, ay, ¿qué dice Dios mío? Y al final de Job, le pasó lo mismo a Job, lo mismo que a mí. Él dijo, de oídas, te había oído, o sea, yo había oído hablar de ti, mis papás me llevaban, me decían, vaya a la iglesia, haga una cosa, haga la otra, ¿sí? Pero es que ahora, mis ojos te ven. ¿Pero qué fue? ¿Que vio a Dios? No, dice la Biblia que Dios le habló desde un torbellino. Ver a Dios significaba que Dios se me había revelado, escuché la voz de Dios, ahora tengo las palabras de Dios dentro de mí y tengo una relación. Dijo, me aborrezco, yo hablaba cosas demasiado grandes para mí, me aborrezco a mí mismo. Yo una vez hablé, no lo haré dos. O sea, la embarré, yo reconozco la embarré. Una vez hablé, no lo haré dos. De ahora en adelante, yo te preguntaré y tú me responderás. O sea, entramos en una relación, tú eres el maestro y yo soy el discípulo. Cuando yo estoy allá en el monte ese buscando a Dios en esa segunda etapa mía de cristianismo, humillado, ya sin soberbia, sin la arrogancia, enfermo, vuelto pedazos, ¿qué pasó? Dios me empezó a hablar. Y yo dije, uy, ¿cómo así? Dios habla, dije yo. Dios habla. No, a mí nadie me ha dicho que esto era así. Y empezó Dios a hablarme, empecé a tener visiones, y Dios a hablarme, y yo por ahí calladito, Dios mío, ¿qué es esto? Y empezó una, ¿qué? Relación. Ahora yo había conocido al Señor. Cuando usted conoce a Cristo, ya usted no duda acerca de lo que tiene que hacer o no, ni inventa cosas de su mente. ¿Usted qué hace? Pregunta y Él le responde. Amén. Esa es la diferencia entre las dos etapas. Pero ahora miremos lo de la corriente del mundo, que el Espíritu Santo me decía, háblele sobre esto, para que ellos entiendan. Cómo nosotros vamos por la vida sin Cristo, en una corriente, en un fluir espiritual. Y yo quiero que ustedes y todos los que escuchan hoy entiendan esta parte. Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. ¿Cómo estás sin Cristo? Muerto. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? ¿Cómo anda uno sin Cristo? En sus delitos y en sus pecados. Dice, siguiendo la corriente, ¿sí ven? Hay una ¿cómo? Una corriente, hay un río. La corriente de este mundo. ¿Conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando usted está sin Cristo, claro, Cristo no le ha sido revelado. ¿Usted será que puede obedecer a Dios? No. Entonces, ¿usted es un hijo de cómo? De desobediencia. Usted no obedece a Cristo. ¿Usted qué hace? Se obedece a sí mismo, a su carne, a lo que el diablo le dice, le inspira, porque él es un espíritu. Y ahorita vamos a ver cómo de él fluye un espíritu, una corriente, un fluir espiritual que se llama el espíritu del mundo, en el cual van todos los mundanos. ¿Y cómo van en ese río? Como en el Ganges. Inmediatamente yo pienso en corriente de este mundo, pienso en el río Ganges, que para los hindúes es sagrado, pero que todo aquel que sabe un poquito sabe que ese río es putrefacto, contaminado, y hasta los cadáveres por su misma religión, ellos los botan al Ganges. Entonces es normal ver los cadáveres pasando, flotando por el Ganges, y los chulos ahí encima dándole picotazo al cadáver, comiendo. Y luego sale el tipo y dice, voy a purificarme, dice el indio, y se quita un poco de parapetos y se mete allá en el Ganges, ¡ay! Se toma 3 buchazos, y luego para el hospital, papá, porque
Entonces, dése cuenta, en ellos opera ¿qué? El espíritu y la potestad del aire. El diablo que anda ahí en las regiones celestes con sus demonios, con sus potestades, con sus gobernadores de maldad, ¿verdad? Con sus huestes espirituales de maldad, con sus gobernadores de las tinieblas. Ahí en el mundo está con una ¿qué? Corriente, con un río como putrefacto, en el cual usted y yo anduvimos un día. Ese río, lo está diciendo aquí, está lleno de ¿qué? De pecado, de lujuria, de lascivia, de fornicaciones, de pornografía, de adulterios, de mentiras. ¿Cuántos me están entendiendo? De avaricias, del orgullo, de la vanagloria de la vida, de la intelectualidad. Ahí va ese río es todo eso, ese pensamiento, ese fluir espiritual, y ahí va uno muerto, moradito. Ya tenía dos o tres chulos encima dándole pico. Y uno contento ni sabía que estaba uno en ese problema tan terrible, ¿no? Practicando cuanta cosa espiritual se le ocurría. ¿Ah? Vamos a, ¿cómo es que el chikun? Vamos a practicar aquí ¿cómo era el otro? El reiki. Vamos aquí a tomarnos de las manos. Un poco de locura y tonta, un poco de muertos. De cadáveres, inventando historias sobre cadáveres. Miren lo que sigue diciendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dese cuenta, vivimos, dice, no, pero vivíamos como muertos. Eso hay que entenderlo. En los deseos de nuestra carne, ¿sí ve? ¿Cómo es el que está con Cristo? ¿Quién lo gobierna? El Espíritu. Por eso el que es gobernado por el Espíritu Santo aprende a ser más callado. Porque es que es muy difícil ser guiado por el Espíritu Santo cuando usted es una cotorra mojada. Porque es que cuando yo me la paso, hable que hable, y hable que hable, dígame a quién escucho. Pues a yo. ¿No? A yo que estoy hablando conmigo mismo, dos personajes nefastos, yo y conmigo mismo. ¿A qué horas escucho yo al Espíritu? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí ve? Y de los pensamientos, ¿sí ve? Hay gente que se la pasa como meditando en sus propios pensamientos, ¿y qué haré? ¿Y cómo haré? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y voy a subir? ¿Y voy a bajar? ¿Y cómo toman sus decisiones en la vida? Según sus propios pensamientos. ¿Qué hace el hombre de Dios? ¿Qué hace el varón espiritual, la mujer espiritual? Piensa menos, ora más. Papá, tengo este problema. ¿Tú qué dices? Guíame, dame tu voz, hazme entender el camino por el cual debo andar. ¿Cuántos dicen amén? Humildad, sujeción, sometimiento al Espíritu de Dios. Y ahorita vamos a ver cómo Dios también tiene un ¿qué? Un río. Pero ese río ya no es esa pudrición lleno de químicos, nada, lleno de espuma y de cadáveres que flotan. El río de Dios es un río cristalino, hermoso, bellísimo, lleno de pececitos bellos. Todos los árboles al pie de ese río están frondosos, dando fruto. Y ahorita vamos a ver cómo dice la Biblia, y el alma que se meta en ese río, esa alma va a vivir. Le da vida. O si usted mete en ese río el cadáver del Ganges y el cadáver vive. Es el río de Dios. ¿Dónde quieres estar tú? Tú te tienes que preguntar eso. ¿Por dónde quieres tú navegar? ¿Dónde estás navegando? ¿Tienes dos barcas? A ratos navegas en la una, en la pudrición, en la muerte, y te da como nostalgia de tu vieja vida. Ay, cómo extraño esa agua del río Bogotá. Nunca la olvidaré. Cada sorbo que me tomaba me botaba para el hospital. Ay, pero no era tan malo, no. Hay gente que extraña su vieja vida. Y a veces se pone como raro y se pone el viejo hombre y luego parece cristiano y luego ya se le fue lo cristiano. ¿Cuántos me están entendiendo? Llega a la iglesia y está de cristiano, llega a la casa y se le va el cristiano para las patas. ¿Cuántos están entendiendo el problema? Usted no puede venir aquí y meterse un ratico al río de Dios. Claro, no se siente chévere, ¿no? Y uno comienza a alabar a Dios y suenan las canciones. Y, ay, como que uno descansa, este mundo loco del agite, no, tanta cosa. Se le olvidó uno los problemas, que la deuda, que mire, que
que los proveedores, que dónde está, que porque el casillero bendito eso no me manda las cosas. Oiga, hermano, ¿dónde tiene las cosas? ¿Cuándo me la va a mandar? Ay, pero no sea grosero. Le dije, no es grosero, pero es que ya me tiene. ¿Cuántos me están entendiendo? La vida, ¿verdad? El aceite. No, uno entra aquí porque es el río de Dios el que comienza a fluir. Aquí está el río de Dios. ¿Cuál es el río de Dios? El Espíritu de Dios. Y en ese río, ¿qué hay? Paz, vida, santidad. Es lo que le quita a uno las ganas de pecar. Él le quita a uno las ganas de ¿qué? De pelear. Él le quita a uno las ganas de todas las cosas malas, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces llegamos a la casa y nos salimos del río y decimos, uy, ya me mojé de lo de Dios suficiente. Toca volver a mi lugar. Préndame la acá. Ay, no, mano, empieza el río a fluir, el río Ganges otra vez. Y empieza usted y ya me dolió la barriga. Yo porque volví a tomarme esa agua. Dice usted, agua podrida, mano. Ay, pastor, me siento mal. Pero mi hijito acaba de salir de la iglesia. Sí, pero ya me harté 1 litro de agua podrida. ¿Cuántos me están entendiendo? No se ponga así. No extrañe la pudrición, no extrañe la maldad. Quédese en el río de Dios, amén. Cuando se vaya aquí de la iglesia, váyase en la barca con Cristo, en las aguas cristalinas. Y miren, el día, escúchenme, porque es que a veces uno no entiende las cosas, pero yo creo que ustedes son entendidos en lo que les estoy hablando. Entre menos usted se salga del río de Dios, usted llega a un momento donde se acostumbra a navegar con el Espíritu Santo. Y ya comienza es como a hacerse el extraño, el olorcito a huevo podrido del río Ganges. Usted ya dice, yo sigo en este río. Mire, el día que usted aprenda a andar con el Espíritu Santo, mi consejo es, porque ustedes saben que yo soy pastor de pastores, yo tengo que tener una palabra para los hermanos y tengo que tener palabra para pastores, para los hermanos que están en otras cosas ya ministeriales. Cuando un pastor está así raro, lo que sea, y no sabe qué hacer, ¿sabe cuál es mi respuesta? Hermano, déjese llevar. ¿Qué está hablando, pastor? Yo les voy a preguntar una cosa. ¿Un río es río porque está quieto o porque se está moviendo? ¿Sí o no? Lo que está quieto, ¿cómo se llama? Lago, laguna, estanque, piscina. Uy, Dios mío, las piscinas, Padre Santo, ayúdanos. Bueno, me refiero a que ahí están esas aguas quietas, ¿verdad? Pero el río no es quieto. ¿Cómo es el río? Mire, Dios tiene un propósito con cada vida. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Mire esto tan bonito. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de paz y no de guerra. Yo tengo unos pensamientos para que ustedes alcancen el deseo, el propósito que ustedes tienen en su corazón. ¿Es eso que ustedes quieren? ¿O quién quiere lo malo para sus hijos? ¿O qué quieren ustedes? ¿Lo bueno o lo malo? Bueno o malo. Por eso, la diferencia es que usted es un hombre que por más que quiera cosas buenas para sus hijos, a veces puede dárselas y a veces no, ¿verdad? Dios no tiene ese problema. ¿Dios quiere lo bueno para usted? Sí, pero es que usted no se quiere dejar llevar por Dios. Usted es rebelde, retrechero y fregado como mula. ¿Cuántos me están entendiendo? Como mula. ¡Ey, eche para allá! No se mueve. ¡Jústale! ¡Ay, déle palo! Usted mire, realmente que sabe tanto el campo, a mí me han dicho que hay mulas que usted las puede matar, man. Darle el machete y no se mueve. ¿Ah? Entonces muchas veces, cuando usted ya comience a andar con el Espíritu Santo, que a veces tarda tiempo, porque hay momentos de la vida decisivos, ¿verdad? Donde uno ve, le voy a poner un ejemplo, lo que es el río de Dios. ¿Quieren ejemplo o no? Sí. Hay gente, por ejemplo, que ha llegado al ministerio de uno, ¿no? Familia, llevada. Estado espiritual, pues obvio, si usted está mal en su casa, con su mujer, ¿por qué cree que es? ¿Porque usted está muy bien espiritualmente? No, entonces cuando usted está mal espiritualmente, ¿eso qué? Afecta todo. Es muy difícil pelear con un hombre, con una mujer de Dios, que está lleno de amor, de paciencia, esas cosas, es difícil. Bueno, hay gente que ha llegado así. Y financieramente, ¿cómo cree que le va a uno cuando está en el Ganges? Atado
Pero atado, mano, atado así como esas, ustedes han visto esos perniles de puerco que usted coge y los amarra para el relleno, los rellena y va así, atado con el pernil de marrano. Atado. Todas sus iniquidades, sus cosas de sus antepasados, su forma de pensar podrida, su desorden, su mediocridad, toda su maldad y a veces hasta sus malas ideas. Porque hay gente que piensa mal. Yo me he dado cuenta que hay gente que sus ideas es mejor desecharlas. Toca tener unas 40 ideas para que salga una buena de 40. ¿Cómo la ve? Perdóneme, yo lo he visto. Gente que es como obtusa para pensar. No piensa bien. Uy, se le ocurre una idea que uno dice, no, de 40 agárrele una. Oiga esto. Llega la persona así, tiene ataduras de la crianza. Se lo tiraron. Lleno de problemas. ¿Cómo se llama? De traumas y lleno de complejos y mejor dicho, yo no sirvo para nada y vamos allá a la esquina, no, me matan, está terrible, no puede ni salir a la calle, tarado, trastornado, fregado, vuelto una nada, porque así lo deja usted el diablo después de generaciones de estar en el río Ganges. ¿O cómo cree que anda uno si todos los días toma agua del río Ganges? ¿Reverdeciente? ¿Cómo va a estar uno? Podrido, llevado. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Dios lo comienza a traer a usted con su amor. Y usted llega a un ministerio donde el río de Dios está. Ojo, hay iglesias que tienen aguas de Dios pero contaminadas también. ¿Usted sabía eso? Sí. Y muchas veces a los intercesores Dios les muestra muchas cosas en sueños. Y con mi mamá, que es una intercesora, y yo que soy otro intercesor, Dios nos mostraba, por ejemplo, iglesias donde el altar estaba llena de aguas pero con barro, con piedras, fangosas. Uno decía, uy, hermano, está grave la doctrina en el lugar. Se tuercen. Pero hay ministerios donde las aguas son puras, hermano. Usted se las puede tomar y no le hacen daño. Le empiezan a dar ¿cómo? Vida. Vida. Pero le tengo noticias. Le voy a presentar al peor enemigo de usted. ¿Quiere saber cuál es el peor enemigo suyo? Usted. ¿Cuál es su peor enemigo? Mire, haga. Hermano, el día que usted entienda eso, usted va a tener una victoria grande. Gente que me ha llegado así. Y comienza un proceso, porque Dios es Dios de procesos. Sí, eso sí, olvídese. ¿O cómo somos los seres humanos? ¿Los seres humanos somos de procesos o somos gente instantánea? ¿Usted cuándo ha visto que un tipo que le dice a la mujer, mi amor, quiero tener un hijo? Ay, sí, de una. ¿Sí? ¿Usted ha visto eso? No. Todo es como un proceso. Entonces Dios comienza a coger ese muerto. Igual que cuando usted llega a un hospital, bueno, canalícemelo. Uy, usted está re grave, empieza uno, mijito, ¿por qué le pega a la mujer? No, pastor, que me saca la piedra. Mijita, ¿por qué le saca la piedra al tipo? No, pastor, que él me saca la piedra el doble a mí. Ah, ya es un problema de piedras. Bueno, hay que sacar las piedras de la casa. Empieza uno, bueno, ¿cuánto me están entendiendo? Comienza un proceso, hermano. Ah, y oiga, y comienza Dios a obrar. Y pum, viene la liberación. Ya ese pernil ya, pum, se le totea una cuerda y comienza la liberación. Y una cuerda menos, y un problema menos, y ya menos piedra. ¿Y qué le saca la piedra? No, es que eres como vago. Y pues vago, me saca la piedra verde por ahí. Echado en el sofá jugando. Y ya tiene 35, pastor. Me parece que no cuadra. ¿Cuántos aquí me están escuchando? Aprenda sabiduría, varones. A las mujeres no les gusta esa vaina. Usted quiere vivir feliz, deje los juegos de niño para la niñez. Las moscas, ni las moscas dijeron amén. Pero hermano, el que me quiera escuchar, me escucha. Si usted oye y pone por obra lo que le digo, le va a ir bien. Imagínese yo de pastor, tengo 43 años, yo desde hace muchos años no veo un juego de video. Yo soy un hombre que tengo que darle consejería a gente de 80 años. Imagínese si yo que tengo que darle consejería a gente de 80 años, llega un día ese señor de 80 años a mi casa y yo estoy ahí con 40. ¿Qué va a pensar? ¿Qué dice Lutilita? Ay, mi pastor, pero ¿qué pasó? Mi pastor. O sea, ¿sí me entienden? Está bueno, pues, un jueguito de mesa, los niños. A veces uno con los hijos se tiene que volver como niños, no hay problema. Pero ya cuando ya
Toca ir como avanzando. Entonces las mujeres, ¿cuántos conflictos en el hogar? Y así le llegan a uno así, vea, a las iglesias. Y comienza Dios a hacer la obra y hacerle entender al varón, usted tiene ataduras, a la mujer, usted, ¿cuál es su problema? Y comienza también la mujer a abrir su corazón porque es mala gente, porque, no, bueno, esos son unos problemas, usted no imagina. Y comienza Dios, ¿qué? Soltó una cuerda, soltó la otra, empezó a cambiarles también, ¿qué? La manera. Oiga, hermano, pasa 1 año, 2 años, 3 años, uy, hermano, qué cambio, qué diferencia. La relación cambia, las finanzas cambiadas. No, antes sobra la plata. Uy, ¿qué hacemos con tanta plata? Inmediatamente, ¿qué les va a decir el pastor Toñito? Ahorre. Ay, pastor, hermano, hágame caso. Cuando las vacas están gordas hay que ahorrar. Pastor, no, porque jamás vendrán las flacas. Hermano, la vida no es lineal. Ahorre. Listo. Oiga, pero a las personas muchas veces dicen, uy, Dios me ha sacado del hoyo, me faltan 2 escalones para coronarla. ¿Saben qué hacen? Extrañan el hoyo, hermano. No me lo va a creer, se lo estoy diciendo hoy. Lo extrañan. No es el deseo de Dios las elecciones que van a hacer, pero su orgullo los tumba. Hermano, mire, ¿por qué no hacemos esto aquí? ¿Por qué no cambia esto allá? ¡No! Eso no se puede cambiar. Pero hermano, ¿por qué no? Las cosas. ¡No! ¡No se puede! ¿Cómo se llama eso? Orgullo. ¿Usted sabe a cuánta gente yo he visto ser derribada por el orgullo? Ministerios hermosos, hermano. ¿Ah? Jóvenes usados por Dios para sanar a la gente, no en cultos, en la calle. Así han sido la gente que han dado conmigo. El primer escudero mío era Mauricio Gómez, hasta que ya el hombre empezó a crecer, y cuando vine a ver ya también era otro pastor más como yo de la misión allá desde Oraves. Y entonces me tocó tener ¿qué? Otro escuderito. Y usted viera cómo Dios usaba a ese muchacho. Sanando a la gente en la calle, porque es que nosotros hemos sido muy evangelistas callejeros, de impactar las vidas de las personas en la calle, hermano. No como los apóstoles, no escondidos. Alabaré, alabaré. ¿Cuándo llegarán? ¿Cuándo llegarán? Nunca llegaron, no entraron jamás. No los vimos entrando a la iglesia. ¿Cuánto me entendieron? Sí, Jesús nunca dijo armen una iglesia como una ratonera y esperen a ver si les caen ahí. No. Él dijo, ¡y! ¡Vaya! La mies es mucha, pero no hay obreros. Ay, no, Señor, yo no veo a nadie necesitando de Cristo. Y si usted nunca abre la boca, ¿cómo lo va a averiguar? ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, ese muchacho, tremendo como Dios lo usaba. No, para que se ría, ¿usted sabe a quién usó Dios para darle el bautismo en fuego? A Mauricio Gómez, el pastor de muchos de ustedes. A ese muchacho. Ni siquiera me usó a mí. ¡Pah! Profeta, hermano. Tremendos dones. Oiga, y Dios me revela que viene una confrontación de él con el gigante del orgullo y se las canté. Le dije, hijo, pilas porque viene una de las batallas más difíciles para todo creyente, para todo ministro, para todo cristiano. Una batalla que si usted la supera, ganó el año. Y si usted no la pasa, lo tira al piso, hermano. ¿Cuál? Me dijo Toñito. Le dije, el gigante del orgullo. Se las canté. Sale un viaje por ahí para la costa, se aparecieron 40 profetas. Sí, amén, Dios te dice, ve, es mi tiempo. Me dice a mí, usted que es mi papá espiritual, ¿qué dice? Le dije, usted no está preparado para ir por allá, no vaya. ¿A quién cree que le hizo caso? Se fue. ¿Ah? Se fue. ¿Y quién lo estaba tirando al piso? El orgullo. No, yo ya estoy listo, ya Dios me usa mucho. Hermano, hay cosas que necesitan de envergadura. Hay brujos que no todo creyente le puede meter muela.
Y yo le dije a él, allá hay un brujo muy poderoso en esa ciudad que se me apareció a mí la noche que yo llegué. No vaya, el tipo es fregado. Usted no está listo para ese tipo. ¿Qué creen que le pareció a él? Que ha hablado tontada el pastor del cierto y que los demás profetas eran poderosos, confiaban en él. ¿Qué creen que pasó? No los oigo. ¿Qué creen que pasó? ¿Ah? A partir de ahí, mire, todos los que fueron a ese viaje misionero terminaron muertos espiritualmente, menos el pastor Pablo Emilio y otro viejito que era un evangelista de muchos años. No me hizo caso y empezó el orgullo, dejó de ir a la iglesia un día, 2, 3, 2 domingos, se perdió, hasta el día de hoy me visita porque es un pelado al que yo quiero mucho, ya es un señor, me visita y todo, pero no pudo volverse a encontrar con Cristo. Gente que por su orgullo, hermano, Dios tenía un propósito con ellos y lo derribaron. Gente que Dios los venía parando espiritualmente, financieramente, todas las áreas. Llegó el momento del orgullo, no, yo eso así no. Y empezó eso, una cerrada de puerta tras otra, ¡pum! Volvió al hoyo. Porque hay gente que le gusta el hoyo. O en lo que estamos hablando, le gusta el Ganges. Y aunque Dios los saca y los pone en sus aguas cristalinas, no les gustan las aguas cristalinas. Dice la Biblia, es como el cerdo lavado que se vuelve a su cieno, o como el perro que vuelve a su vómito. ¿Cuántos están entendiendo? Nunca se le olvide, cuando la vida le proponga a usted cosas donde usted se siente pisoteado, humillado, y usted nota que es Dios el que está haciendo un trabajo en usted, déjelo que Dios lo haga. No se levante del piso, no se engría, no se hiergue y digas que yo soy el berraquito. Hermano, prepárese, va para el piso. ¿Usted sabe por cuánta humillación pasé yo en Oraves? Al punto de que ya les he contado que la mamá del pastor me pegó un cocotazo, hermano. Y sin merecérmelo. Todavía yo me lo mereciera, que no madre. Bueno, que me pegaron a una viejita no fue la gran cosa, es que no es el golpe, porque a mí me pegaron tipos grandes en el mundo y me dieron duro. Y no pasaba nada. El cocotazo de la viejita no era el problema, sino que es humillante. ¿Cuántos me entienden? ¿Y qué hice? ¡Me largo a esta iglesia! ¡No me voy a aguantar estas cosas! ¡Oh! Sí, reaccioné como una gallinita, como una nenita, y por ahí una niñita llorona. Me habían pegado tipos de 30 y 40 años, me habían dejado la nariz así, morado, los ojos. No le voy a comer yo al cocotazo de una viejita. ¿Cuántos me entienden? Dejé que Dios me quitara el orgullo y me llevara por todo el camino, hermano, de Cristo. Porque el camino de Cristo es un camino de humillación para la exaltación. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que pasar primero por la humillación y no salirse de ahí hasta que sea Dios el que exalte. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios el que exalta, ¿sí ve? Deje que Dios lo forme. Váyase en ese río. Déjese, ¿qué? Llevar. No, entréguele la vida a Cristo y déjese llevar por Él. No sea como rebelde. No vuelva a sus pecados antiguos. No vuelva a su maldad. En vez de bajarle a la oración, aumente. Amén. Cuando llegue a su casa, no se salga del río de Dios. Quédese ahí. Rompa dinámicas. ¿Tiene usted dinámicas que son malas? Le han dicho, mire, hijito, cambie esto, cosas simples, pero comiéncelas a cambiar. ¿Es usted desordenado? ¿Cuántos son aquí desordenados? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hay que hacer para empezar a generar cambios bonitos? Ordénese. Amén. Ordénese, verá que eso es bonito. Eso le va a dar una mejor convivencia con los demás. Lo va a usted a poner como en una línea mejor. Le va a dar una estructuración mental. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted por qué cree que el pobre es pobre y el rico es rico? Sobre todo el rico que se ha hecho desde la nada. Mire, usted coge un pobre y usted le da mucha plata y al año sigue siendo pobre. Vuelve y es pobre. ¿Por qué? Porque su problema está en su mentalidad. Su forma de ser, de caminar en la vida. Es mediocre, es desordenado, no tiene
una estructura mental que le permita, ¿cómo? Ganar riquezas y quedarse ahí. No la tiene. No tiene una forma de vivir. ¿Cuántos me están entendiendo? Su forma de vivir lo lleva hacia el fracaso. Su forma de pensar lo impulsa contra el fracaso. ¿Quiere salir de ahí? De pasos. Amén. Usted es desordenado, llegue a la casa y ordénese. Pastor, es que me amarga, mate la carne, hermano. ¿A cuánto les gusta aquí lavar la loza? Uy, gloria a Dios, muchachos, los felicito. Yo no era nunca de esos. Pero ¿usted qué cree que pasó cuando Cristo entró en mi vida? ¿La lavaba o no la lavaba? La lavaba, hermano. Cosas sencillas que generan cambios sencillos en la vida de uno. Yo odiaba lavar loza, pero hermano, ya en Cristo lo hacía. Y entre más lleno del Espíritu Santo estaba, más fácil lo hacía. Notaba que Dios le hace a uno fácil. Los deberes de uno los hace fáciles. Lo que era difícil lo hace fácil porque Dios lo cambia a uno. Amén. Déjese cambiar por Dios y no se salga del río de Dios. Amén. Quédese en la presencia de Dios, que Dios tiene buenas cosas para usted. Pasa uno por cosas duras, sí, pero es que son necesarias. Amén. Para crecer y para cambiar. Y no vuelva al río del diablo. Amén. Para terminar, porque ya se me fue el tiempo, quiero que entienda eso. Hay un río de Dios y un río del diablo. Le dejo ahí de tarea, lea Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Y ahí verá usted el río de Dios, un río de vida, como les decía. Dice, y el alma que entrara en ese río, vivirá. Amén. Es un río que sale del trono de Dios. Ese río es lo contrario del otro. Santidad, una forma de pensar, un orden que Dios nos va poniendo. Porque, escúchenme, hay gente que es muy ordenada en lo natural. O sea, tienen la casa ordenada como una tacita de té, tienen todo ordenado, pero su vida está desordenada. Hay que también ordenar el interior, ¿no? De hecho, es lo más importante. Sentimientos en orden, principios en orden, prioridades en orden. Amén. Lea mucha Biblia y ore. Cuando usted tenga eso bien ordenado, su interior, su vida se aclara y usted comienza a caminar en eso. Y cuando usted está en eso, usted puede decir, yo estoy en el río de Dios y no me pienso salir. Yo al río Bogotá no vuelvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A la pudrición jamás. Amén. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es tan hermosa, tan bella, que nos da luz, que nos da vida, que nos hace entender que hay cosas que tú quieres en nuestra vida, no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Cosas a las que no nos debemos negar, Señor. Que nunca aprendí a cocinar. Bueno, aprendemos, Dios. Tu palabra dice que debemos estar listos y preparados para toda buena obra, Señor. Que nunca aprendí a trapear. Bueno, vamos a aprender. Que no aprendí a tender la cama. Mi mamá no me dejó. Bueno, a aprender. No nos podemos morir en vida, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, por esos momentos donde como que tratamos de volver a ese río putrefacto del diablo, a caminar en él, a navegar por él, Señor, un río que lo único que trae es tristeza, vergüenza, dolor, fracaso, tragedia, pecado, inmundicia, división. No, Padre, queremos los tuyos, queremos tu amor, queremos tu espíritu, queremos tu victoria, Señor. En el nombre de Jesús te pido, bendícenos con tu presencia y llévanos a casa en tu bien, Señor, y guárdanos del mal en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos dentro de 8 días si Dios lo permite. Chao, chao.